Dale más fuerte esas palmas al Señor. Dios es maravilloso. Bendiga a la persona que está al lado suyo. Dígale: qué bendición mirarte hoy en el mejor lugar, la casa de Dios. Eso es. Dios es un Dios de milagros, ¿lo creemos? Y Él hace milagros cuando, siempre, todo el tiempo. Hemos estado hablando sobre la fe genuina. Y ayer comencé esta parte de fe genuina. Y una fe genuina decía que es algo que se establece o se afirme, y muchas veces por medio de pruebas, procesos. Entonces esa fe genuina es probada. Y muchas veces nosotros no queremos pasar la prueba, pero es probada. Ahora, así como el oro, la plata, los diamantes, aún el dinero, son sometidos a pruebas para comprobar su valor, si son originales. Así es la fe genuina. La fe genuina pasa por diferentes tipos de pruebas. Pruebas que muchas veces nosotros no alcanzamos ni a conocer ni a entender. Pero esa fe se demuestra con acciones. A medida van el caminar, las acciones se van mirando, lo que el Señor va haciendo, y se va glorificando el Señor de una forma maravillosa y especial. Decía que la fe genuina es aquella que transforma las vidas. Entonces, cuando nosotros entramos en esa fe genuina, transforma nuestra vida, podemos mirar más allá, tenemos una convicción de lo que Dios nos ha dicho y alcanzamos todo el propósito de Dios. La fe genuina es una fe creativa, es una fe que va creando, y todos los días nosotros lo miramos. Crea esa fe también por la palabra. Nosotros miramos que la palabra del Señor sigue creando, sigue obrando. Entonces la palabra entra a través de esa fe genuina de un modo creativo y está sobre cada vida, cada persona que está recibiendo. Entonces, fuera de la fe es imposible entonces nosotros alcanzar, lograr cosas, recibir. Entonces estoy tratando de resumir un poco para entrar a la parte más sobre fe genuina, esa fe genuina que Dios ha depositado, donde muchas veces nosotros miramos cosas que decimos no puede ser, pero esa fe genuina lo logra, lo alcanza. No es muchas veces quién soy yo, qué estoy haciendo hoy, sino todo lo que Dios ha dicho de nosotros a través de la fe. Entonces es lo que Dios habló de Abraham, por ejemplo. Abraham estaba sin fuerza, Abraham estaba en su vejez, Abraham estaba sin poder engendrar, pero cuando Dios le dio una palabra, se metió en él una fe genuina. Eso lo hizo padre de la fe. Entonces la fe genuina te lleva a unas dimensiones, a unos niveles que otras personas no pueden alcanzar, lograr, ni ver. Y hoy en fe genuina vamos a ver cosas que sé que nos van a ministrar muchísimo acerca de cómo creerle a Dios. Y Abraham lo que hizo fue saber creerle a Dios, porque algo que pone la fe genuina es que nos da esa validez para que nosotros podamos creerle a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. La fe genuina pone un creer de Dios impresionante, que no importa lo que pase, pero la fe te mantiene. Como está escrito, ¿qué es lo que está escrito? Te he puesto por padre de mucha gente. Ahora, ¿qué era lo que Dios había escrito de Abraham? Que lo había puesto, ¿qué? Por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cada vez que nosotros creemos a Dios, cada vez que nosotros tenemos una palabra, o sea, somos puestos delante de Dios. Abraham con la palabra fue puesto delante de Dios, y al ser puesto delante de Dios, nosotros miramos que Dios hizo algo. ¿Qué creía Abraham de Dios? Uno, podemos decir que Abraham creía que Dios da vida incluso a los muertos. Entonces Abraham tenía una creencia en Dios impactante, impresionante. Cuando Dios le da la palabra, Abraham fue traído delante de Dios. Quiero decir y ministrar esto,
que cada vez que Dios nos da una palabra, nosotros somos traídos delante de Dios para ver lo que nosotros creemos de aquella palabra, que creemos de Dios. Porque cuando Dios nos da una palabra, muchas de las personas, cuando reciben esa palabra, después dudan o van y preguntan a otra persona: ¿será que Dios me habló? ¿Será que Dios me ministró esta palabra? Entonces no creemos y estamos delante de Dios. Diga conmigo: cuando yo recibo una palabra, yo estoy puesto delante de Dios. Ahora, ¿para qué soy puesto delante de Dios? Delante de Dios para saber qué es. Cuando Dios le dio la palabra a Abraham, dice que Sara escuchó aquella palabra y Sara empezó a reírse de aquella palabra. Y Dios le dijo, se rió Sara. Y Sara dijo, no me he reído. Si yo te escuché. O sea, quiere decir que cada palabra que Dios nos da, ya sea el Espíritu Santo, ya sea una palabra profética, ya sea una palabra en sueño, ya sea una palabra del modo que Dios nos la traiga a nuestra vida, esa palabra que nosotros recibimos nos pone delante de Dios. Ahora, ¿por qué la palabra a mí me pone delante de Dios? Porque Dios no es hombre para mentir. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Entonces, cada vez que usted recibe una palabra, si usted supiera lo que significa recibir una palabra es venir delante de Dios. Recibir una palabra es estar delante de Dios. Recibir una palabra es saber que Dios te está diciendo, yo te dije esta palabra, yo estoy delante de ti diciéndote, esta palabra se cumplirá porque yo soy Dios de toda carne. Esto me ministró muchísimo. ¿Por qué razón? Porque Abraham creyó. ¿Qué creía Abraham? Una de las primeras creencias de Abraham, vamos a mirar, es que Dios, Él da vida a lo que está muerto. Diga conmigo, Dios da vida a lo que está muerto. Y yo quiero que nosotros pensemos qué cosas en nuestra vida se han muerto. Dios da vida a eso que está muerto. ¿Qué cosas en nuestra vida nosotros consideramos muertos? Sea un negocio, sea una familia, aún sea cualquier cosa que puedas traer a la existencia que tú pienses que no puede ser o que está muerto. Esa es una de las primeras creencias que Abraham tuvo de Dios. ¿Cuál es la primera creencia de Abraham? Que Dios es poderoso, y no solamente eso, sino que Dios da vida a aquello que está muerto. Qué impresionante esto. Estás creyendo en un Dios sobrenatural. Dice que estuvo delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Vamos a leer una vez más Romanos 4:17. Como está escrito, ¿qué es lo que se ha escrito? Te he puesto por padre de mucha gente. Cuando Dios le dice te he puesto, todavía no tiene ni hijos Abraham. Quiere decir que cuando Dios nos da una palabra, aunque nosotros no la entendamos, no la hemos visto, ni sepamos cómo esa palabra va a venir, ya Dios nos puso. Diga, Dios me ha puesto. Vamos, declare la palabra, dígalo fuerte, Dios me ha puesto. Alguien lo puede recibir. O sea, Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en la ciudad. Dios nos ha puesto en esa área donde tú estás. Dios te ha puesto delante de esa familia. Dios te ha puesto delante de ese negocio. Dios nos ha puesto. Dígalo más fuerte, con una mayor convicción. Dios nos ha puesto. Dios dijo, te he puesto por padre de mucha gente. Y esto era delante de Dios. Y dice que inmediatamente la palabra dice, a quien creyó. O sea, Abraham, cuando recibió esta palabra, él sabía que aquella palabra, por eso se apresuró, por eso corrió para estar delante, preparó lo mejor, porque Abraham sabía que Dios estaba ahí. Cuando usted sabe que Dios está ahí, Dios te va a soltar una palabra y Dios quiere ver qué tanto tú estás creyendo esa palabra. Diga, Dios está aquí. Está soltando una palabra. Él está mirando qué tanto yo estoy creyendo esta palabra. Una de las cosas que impactó a Dios es que Abraham creía de que Dios era poderoso para levantar lo que estaba muerto. Su cuerpo, vamos a ver que estaba muerto. El cuerpo de su mujer estaba muerto. No estamos hablando todavía de Isaac. Isaac no existía. Porque primero tuvo que creer que Dios podía resucitarlo a él. Creemos que Dios puede hacerlo en otros, pero primero tenemos que creer en nosotros. Vamos a su mano, diga, Dios manda que crea en mí. ¿Y qué es lo que Dios manda que crea en mí? Que crea que Dios es poderoso de levantar aún lo que esté muerto.
Abraham recibió la revelación que Dios es todopoderoso y puede levantar a aquello que está muerto. Cuando Abraham lo recibe, su cuerpo comienza a ser resucitado. Toda palabra que tú recibes, esa palabra comienza a vivificarse, esa palabra comienza a tomar forma dentro de ti, esa palabra comienza a moverse dentro de ti, y esa palabra comenzó a gravitar en Abraham, en el corazón, y a Dios le agradó, porque aquella palabra que vino por los ángeles era Dios mismo, y Dios estaba ahí para ver la reacción de Abraham. Y siempre que Dios te va a dar una palabra, va a ser mucho más allá de lo que tú puedas entender incluso. Siempre que Dios te va a dar una palabra, va a ir mucho más allá de tu entendimiento. Siempre que Dios te va a dar una palabra, va a ir más allá de tu fuerza. Siempre que Dios te va a dar una palabra, va a ir más allá de tus capacidades, habilidades financieras, todo lo que tú puedas imaginar. O sea, cada palabra que Dios te va a dar, Dios siempre va a superar cualquier área o cualquier límite que tú tengas, porque Dios no tiene límites. Si miramos todo lo que Dios, vea, Dios le dijo, van a cruzar el mar. No sabían cómo, Dios lo iba a abrir. Van a caer los muros, no sabían cómo, pero Dios sí sabía. Vas a dar a luz, no sabían cómo, pero Dios sí sabía. Todo lo que Dios mandó hacer a alguien para recibir un milagro, siempre lo puso por encima de sus pensamientos normales. Cuando Dios le habló a Abraham, en lo natural, Abraham no podía tener hijos. Su cuerpo, y vamos a ver más adelante, estaba totalmente muerto. La mujer lo mismo. Entonces, cuando él recibe aquella palabra, número uno, sabe que esa palabra está frente de Dios. Diga, cada vez que yo recibo una palabra, yo estoy frente de ¿quién? De Dios. Cada vez que usted recibe una palabra, lo que hace es traer la presencia de Dios sobre tu vida. Alguien puede recibirlo. Ahora, una vez que esa palabra fue dada delante de Abraham, Abraham dice, yo sé que Dios me está hablando, yo sé que Dios está por testigo de lo que me está diciendo, yo sé que Dios está levantando su mano y está jurando lo que Él me ha dicho lo va a cumplir. Dios no jura, pero cuando Él lo quiere hacer, lo hace. Y juró Jehová, dice la palabra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios está delante de Abraham diciendo, yo te estoy dando esta palabra. No sé si usted vino hoy con modo de recibir una palabra, pero esto a mí me está ministrando ahora mismo. Me está ministrando tanto. Le voy a explicar por qué. Porque donde son los martes y los jueves, siempre Dios trae una revelación. Y lo más maravilloso es que Dios me tortura a mí, porque yo estoy, ¿qué voy a dar? Como aquella madre, como aquel padre, que voy a ministrar, que voy a cocinar, que voy a preparar, que voy a hacer. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Porque hay tanto que Dios tiene para dar, pero yo tengo que ser cuidadoso a lo que Dios quiere traer en el ahora. ¿Alguien lo revisa? ¿Alguien lo recibe? Dale tu mejor aplauso al Señor, eso es. Tengo que tener cuidado en lo que Dios quiere traer en el ahora para mi vida. Entonces, en este momento yo estoy recibiendo esta palabra de parte del Señor. Dios dice, te he puesto por padre de mucha gente. Entonces, número uno, vengo delante de Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Creyó, el cual da vida a los muertos, y no solamente eso, llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces hoy vamos a mirar dos. ¿Quién estaba muerto? Diga, Abraham. Romanos 4:19. La misma palabra se explica y se enseña sola. Y no se debilitó ¿en qué? En la fe. Romanos 4:19. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cómo estaba el cuerpo de Abraham? Como muerto. O sea, Abraham caminaba, pero su aparato reproductor estaba muerto. Lo mismo de su esposa. Ahora, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, aquí miramos, diga, dos muertos. Diga, de dos muertos, Dios saca un vivo. Aleluya. ¿Cómo va a ser eso? Ahora, ese vivo que Dios saca después, Dios lo mata también en sentido figurado. Dice también aquí en el libro de Romanos. ¿Por qué razón? Porque para Dios mostrarnos a nosotros, no sé si usted está recibiendo esto, pero ¿cuántas veces Dios nos da una empresa, una compañía, y después Dios te pide algo de esa empresa? Algunas veces quizás te va a pedir la mitad, o todo, o casi.
pero Dios está mirando a ver qué tanta fe tú tienes. Porque nosotros, cuando Dios nos pide algo, como que, Señor, pero ¿cómo te voy a dar esto? ¿Y cómo me voy a quedar? Eso pudo haber pensado Abraham. ¿Cómo te voy a dar a Isaac? ¿Y ahora qué voy a tener? Tú me diste una palabra, yo estuve delante de ti y yo te creí a ti, que tú eres poderosa para levantar aún de los muertos, y no solamente a mí y a mi mujer, pero ahora con Isaac, con la promesa. Es lo extraordinario de Dios, de que Dios hace cosas maravillosas. Entonces Abraham estaba como, diga, a punto de morir. Ahora, Dios levantó un hombre que está a punto de morir, y la fe de Abraham, ahí nosotros la miramos que se volvió inquebrantable, porque él sabía que él viviría, y que de ahí en adelante ya no solamente él, sino el Señor iba a ser su Señor. Ahora, no era tanto por él, sino que Abraham sabía que iba a vivir por el Señor. O sea, hay cosas, yo quiero que usted me reciba esto, voy a ver cómo se lo puedo decir de otra manera. Cuando Dios se muestra, o que yo no sé hacer algo, o yo no puedo lograr algo, yo no lo puedo lograr, pero por el Señor lo puedo lograr. Diga, hay cosas que yo no puedo lograr, pero por causa del Señor las puedo lograr. Vivo yo, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Por causa del Señor yo puedo lograr cosas. Entonces, cuando yo no puedo lograr algo, lo que yo no puedo lograr, solamente por el Señor lo puedo lograr. Aleluya, amén. Yo enseñé otra vez que lo que no puedo lograr por fe, lo voy a lograr hasta por gracia. Porque cuando la fe llega a mi final, llega a mi límite, ahí viene eso que se llama gracia de Dios. Y eso fue lo que entendió Abraham. Lo que yo no puedo hacer, mi Señor lo puede hacer. Yo ya no puedo más, mi cuerpo muerto, el cuerpo de la mujer también está muerto, pero por el Señor este milagro puede pasar. Alguien puede recibir esta palabra, alguien puede alabar a Dios. Él viviría. De ahí en adelante ya no es él, sino que él viviría por el Señor. Es el Señor que puede hacer. Entonces hay cosas que yo no puedo hacer, pero diga, mi Señor la puede hacer. Ahora, pero esto me toca mucho más, porque Hebreos 11:19 dice la palabra: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ahora, Abraham, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hacía? Diga, pensaba en Dios. ¿Qué hacía Abraham? Ahora, si usted capta esta otra parte, esto está mejor todavía. O sea, cuando Dios te da una palabra, Abraham no estaba, ¿y yo cómo la voy a hacer? ¿Y cómo voy a alcanzar esto? ¿Y de dónde puedo comprar esto? O sea, Abraham no estaba pensando en él o las habilidades o el conocimiento o las posibilidades o sus alcances personales. Abraham no estaba pensando eso. Dice la palabra, pensando que Dios. ¿En quién pensaba Abraham? ¿Y qué pensaba de Dios? Diga, que es poderoso. ¿Qué pensaba Abraham? Que Dios, ¿qué es? Poderoso. ¿Para qué? Para levantar de entre los muertos a Isaac. Ahora, ¿por qué Abraham pensaba que Dios era poderoso para hacer eso? Porque Abraham ya lo había visto. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos visto un milagro de finanzas? No levante su mano, creo que todos. ¿Por qué no pensamos que Dios es poderoso y que lo va a dar? Ahora, Abraham llegó el momento de sacrificar literalmente a Isaac. Entonces Dios mira ese momento, pero ¿por qué fue con tanta seguridad? Porque Abraham iba al sacrificio pensando que en Dios. Diga, pensando en Dios. Ahora, ¿qué pensaba Abraham de Dios? Díganlo más fuerte, que es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Alguien puede alabar a Dios. Maravilloso, poderoso Dios. Dale tu mejor aplauso. Yo quiero que usted que está mirando, usted que está atento ahí en las redes, en la radio, en el medio que esté pensando que Dios es poderoso, que te va a dar eso que tú dices, yo no puedo hacerlo. Dios te lo va a dar. Alguien lo puede creer. Hay personas que dicen, estoy pensando, pero mi punto es, ¿en qué estás pensando? ¿En qué pensaba Abraham? Abraham pensaba que en Dios. ¿Y qué pensaba Abraham? Que era poderoso
que es poderoso. O sea, ese era el pensamiento de Abraham. Diga, mi pensamiento es en Dios. ¿Y cuál es tu pensamiento? Que Dios, ¿qué es? Poderoso. Aleluya. Alguien puede recibir esta palabra. Diga, de aquí en adelante mis pensamientos serán ¿en qué? En Dios. Pero ¿qué vas a pensar de Dios? Que Dios, ¿qué es? Poderoso. Ahora, esa es una fe genuina. Ahora miramos la fe que tenía Abraham. Por eso se llama el padre de la fe. Vea cómo Abraham desarrolló esa fe. Uno, recibe la palabra. Vamos a hablar un poquito. ¿Y qué pasó cuando recibió la palabra? Sabía que estaba aquí delante de Dios. Ahora, cuando recibió esa palabra, sabía que Dios es poderoso para cumplir esa palabra. Sabía que aunque él no podía, Dios sí podía. Ahora, cuando le tocó el tiempo de Isaac, Abraham ahora resumió toda su vivencia y puso la esencia de la fe de él. ¿Para qué? Para saber que Dios lo podía levantar a Isaac de entre los muertos. Yo le quiero decir algo a alguien. Cuando tú no puedes hacer algo y lo que es difícil, usa todo el extracto, usa toda la esencia de todos los milagros, de toda la experiencia, de todo lo que has tenido, porque esa situación difícil, piensa que Dios es poderoso y que lo puede hacer. Alguien puede alabar su nombre, aleluya. Oh, yo le estoy entregando a alguien una perla, algo maravilloso, porque te estoy diciendo en otras palabras, cuando tú no puedes hacer algo, piensa en Dios que es poderoso para hacerlo. ¿Libertó a alguien del fuego Dios? Piensa entonces cómo Dios lo hizo. Señor, yo no sé cómo lo hiciste, pero tú lo hiciste. Abriste el agua, abriste el mar, lo hiciste. Entonces que tus pensamientos sean en aquellas cosas poderosas que Dios ha hecho. Sí, Señor. Abriste la prisión, Señor. Lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? No sé. Unas ocasiones hiciste un temblor, otras ocasiones trajiste temores, otras ocasiones, Señor, hiciste con viento. Entonces, cuando nosotros pensamos en la manera como Dios lo hace, nuestra fe, nuestro ser se llena poderosamente en pensamientos de ¿qué? De poder. Diga, pensamientos de poder. ¿Cuántos estamos recibiendo pensamientos de poder? El mundo nos dice lo siguiente: piensa positivo. Es bueno, no es malo. Pero yo le doy un pensamiento mayor que el mundo. Piensa en el poder de Dios. Oh, aleluya. Esto es extraordinario. Eso lo estoy recibiendo ahora de parte del Señor. Diga, tengo que aprender a pensar ¿en qué? En el poder de Dios. Hay gente que está ahora mismo en redes, televisión o radio, que Dios le está diciendo: aprende no solo a pensar positivamente, aprende a pensar en mi poder, que mi poder es grande y que yo lo puedo hacer. Alguien puede recibir esta palabra. Eso es lo que Dios le estaba ministrando a Abraham. Vamos a leer Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hoy traigamos este pasaje a la escena. Tiene al muchacho tendido en el altar. Abraham tiene el cuchillo, pero Abraham está pensando: Dios es poderoso para levantarlo entre los muertos, pero mi fe no va a fallar, mi fe genuina, yo lo voy a ejecutar. Dios me lo pidió, pero Dios es poderoso. Y mi pensamiento, vea, nunca se dejó meter un pensamiento contrario. Le voy a hablar a usted que está mirando. El peor error suyo es cuando usted comienza a dejar que vengan pensamientos contrarios a su vida. Pensamientos, ¿y esto? Porque mucha gente, hoy hablaba yo con alguien y compartíamos y decíamos lo siguiente: el primer pensamiento, la primera palabra te la da Dios. Pero cuando tú vienes a oír una segunda palabra, porque no creíste que tú fuiste traído delante de Dios para oír esa palabra, entonces vienes a oír otra palabra y esa palabra ya no es la de Dios. El problema de muchas personas que van y piden una oración a uno, a otro y a otro, y después lo que tienes es como un remolino, un costel así en la cabeza. Y le viene la palabra de uno, la palabra de otro, y después ya no saben ni en qué creer.
Porque de pronto tú le pediste la palabra a alguien que está pasando un momento de crisis y te soltó la palabra de crisis, no la palabra de Dios. Aprende a recibir la palabra de Cristo, no la de crisis. Oh, aleluya, Dios es maravilloso, extraordinario. Dale tu mejor aplauso al Señor. ¿Qué más pensaba Abraham? Que Dios hace lo imposible. Diga, Dios hace lo imposible, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, no solamente pensaba que Dios es poderoso, sino que Dios hace lo imposible. Cuando yo tengo el pensamiento que Dios es poderoso, pero ahora le agrego el ingrediente que Dios hace lo imposible, eso es como para fortalecer mi pensamiento. Diga, tengo que aprender a fortalecer el pensamiento. ¿Y cómo se fortaleció Abraham el pensamiento? Que Dios es poderoso. ¿Qué más? ¿Cómo se fortaleció? Que Dios hace lo imposible. Entonces el tipo estaba, tú eres poderoso, tú ya lo hiciste antes, lo hiciste conmigo, lo hiciste con Sara. No solamente eso, nos trajiste vida, nos diste hoy a Isaac. Tú eres poderoso para levantar entre los muertos. Y ahora si se le quería meter otro pensamiento a Abraham, Abraham empezó a traer a su mente, y tú haces lo imposible, Señor. Wow. ¿Alguien puede tener un poco mayor de fe después de esto? Dice que estuvo delante de Dios en quien creyó, que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿que Dios qué? Aleluya. Llama las cosas que no son, o sea, lo que no existe, lo que no es, para que sea, para que fuese. Eso es lo que hace Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Dios comienza a hacer cosas genuinas. Nuestra fe genuina comienza a levantarse. Abraham cambió todo la forma de vivir. Ahí se graduó como padre de la fe. Abraham no se graduó padre de la fe cuando engendraron a Isaac. Ahí comenzó la escuela de la fe. La graduación de padre de la fe, si usted lo va a ver, fue cuando Abraham puso a Isaac para sacrificarlo. Voy a repetírselo. Abraham comenzó la escuela de la fe cuando creyó la palabra. Él creyó que estaba delante de Dios. Ahora, cuando Abraham viene a sacrificar a su hijo, ahí lo están graduando de padre de la fe. ¿Por qué razón? Porque tenía pensamiento de Dios, creía que Dios podía levantarlo, creía que para Dios nada es imposible. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Ahora, ahí nosotros miramos cómo todo cambia. Por eso el apóstol Pablo escribe en Hebreos 11:1 que dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿de dónde saca Pablo todo esto? De la vivencia de Abraham. Oh, bendito sea Dios. Ahora, algo que a mí más me llama la atención aquí sobre Abraham es lo siguiente. Romanos 4:21. Que Dios es poderoso para cumplir. Wow. Ahí mismo no estamos en Romanos. Que Dios, ¿qué es? Poderoso para cumplir. Vea, todo Abraham lo ponía alrededor que Dios es poderoso. Vamos a leer 4:21. Plenamente convencido. ¿Plenamente qué? O sea, Abraham no tenía una pequeña duda. Abraham estaba como plenamente convencido. Diga, yo estoy plenamente convencido que Dios ya me dio el milagro. Oh, alguien lo recibe. Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso. Primero era poderoso cuando creyó. Ahora Abraham cree que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para hacer todo lo que había prometido. Diga, es poderoso para cumplir. Wow. O sea, mire todo
yo podría decirle a esto, la base o el argumento que estoy usando para mostrar cómo Abraham estableció su fe. Si alguien me pudiera decir, bueno, muéstrame una base, enséñeme por qué usted dice que Abraham fue el padre de la fe. Bueno, aquí les estoy enseñando por qué llegó a ser padre de la fe, los argumentos de la fe que Abraham tenía, cómo Abraham se posicionaba de cada palabra que Dios le daba, y cómo Abraham creía y el concepto que Abraham tenía de Dios. Otro concepto que puedo llamar aquí, que es poderoso ¿para qué? Para cumplir. Diga, yo tengo un concepto, yo creo y sé que Dios es poderoso ¿para qué? Para cumplir. ¿Cómo era Dios? ¿Cómo es Dios? Diga, Dios ¿cómo es? Es poderoso para cumplir todo lo que me ha dicho. Dios dijo que te iba a dar papeles. Diga, es poderoso para cumplirlo. Yo digo que te iba a entregar una casa o 10 casas o la cantidad que te haya dicho. Dios es poderoso para cumplirlo. Yo digo que te iba a dar un hijo. Dios es poderoso para cumplirlo. Dios dijo que te iba a bendecir en gran manera. Es poderoso para cumplirlo. Dios te habló que te iba a llevar a las naciones. Es poderoso para cumplirlo. O sea, todo lo que Dios ha dicho tiene un poder para cumplir eso. Porque hay personas que te dicen cosas pero no tienen poder para cumplirlo. Pero Abraham te está diciendo algo que él tiene poder. El que te lo está diciendo tiene poder. De ahí yo saco aquella famosa frase que yo digo: el mismo que lo dice es el mismo que lo hace. Porque él tiene poder para cumplirlo. Él lo dice, toda promesa que él te da, él tiene poder para cumplir. Bendito Dios por estos días, porque en estos días Dios nos muestra, Dios nos está trayendo a la escuela de la fe, para que salgamos de esta reunión diciendo: wow, hoy aprendí que cada vez que Dios me da una palabra, Él me pone delante de Él, yo estoy delante de Dios. Por eso cuando alguien está diciendo: dame una palabra, lo que está diciendo: tráigame delante de Dios. Pero ahora mi pregunta es: ¿vas a estar delante de Dios y vas a dudar o vas a creer? Porque si venimos delante de Dios, Dios se molestó. Dios se molestó con el pueblo de Israel. Dios se molestó con Sara. Dios se molesta. A Dios le desagrada cuando tú no crees lo que Él te está diciendo. A Dios le agrada. Yo imagino que Dios se alegra, se goza cuando Él te suelta una palabra y tú te quedas: Señor, esta palabra es inmensa, es maravillosa, pero yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Pero yo lo creo, Señor, que tú lo haces. Yo lo creo que ya lo hiciste. Yo lo creo, Señor, que esa palabra es poderosa y que tú tienes poder para hacerla cumplir. Entonces quiere decir que hay una relación entre el poder de Dios y su promesa. Hay una relación, o sea, hay una relación en que, en el poder de Dios y en su promesa. ¿En qué relaciono? En el poder de Dios. ¿Qué más relaciono? En las promesas. ¿Y qué más puedo relacionar? Que Dios es poderoso para cumplir su promesa. Diga: mi Dios tiene todo poder para cumplir toda promesa, y Él es poderoso para cumplir su promesa. O sea, los reyes, los políticos, los gobernantes prometen un montón de cosas. Vamos a cambiar las calles, vamos a poner esto, vamos a dar esto, vamos a dar lo otro. Te prometen. Pero cuando llega el momento y le preguntan: ¿y usted que prometió esto, por qué no arregló las calles? Es que no tuvimos el respaldo, no tenían poder para hacerlo. No hubo suficiente presupuesto para hacerlo. Entonces no tenías el poder. Prometiste, pero no tenías el poder para cumplir tu promesa. Pero Abraham sabía que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Abraham creía que Dios podía resucitar de los muertos. Abraham creía que Dios podía hacer lo imposible posible. Abraham creía que Dios podía hacer. ¿Alguien cree que Dios tiene todo ese poder? Ahora, nada de lo que Dios nos promete es fácil. ¿Qué cosas te ha prometido Dios? Y todo lo que Dios te promete no es fácil. Todo lo que Dios te dice no es fácil. Es casi un imposible. ¿Usted cree que era fácil para Gedeón ir con 300 hombres? No era fácil.
Cualquiera dice: ¿por qué no vas tú, Señor? Me mandas a mí con 300 contra todo ese ejército. Señor, ¿y por qué no vas tú? Me estás diciendo que de vuelta como un loco en decir desde arriba. Piense por un momento. Usted va a pelear con su enemigo, le va a derribar los muros. Ellos están arriba del muro. Pueden tener los mejores francotiradores o flecheros, lo que sea. Y todo el que va pasando, chum, chum, flecha. ¿Y cómo le va a pegar usted arriba? Cualquiera podría pensar: wow, Señor, me amas tanto que me mandas a morir. Me amas tanto, Señor, que me está diciendo que los muros se van a caer. Claro, los muros se van a caer por encima de mí porque mi enemigo me va a matar. Pensemos un momento. Nosotros cantamos: y los carros de Faraón y los muros se cayeron. Es fácil cantarlo. El asunto es caminar alrededor de ese muro. ¿Alguien está recibiendo esto? Pensemos un poquito en los milagros, en las cosas sobrenaturales. Por eso yo digo, siempre lo que Dios te va a decir o lo que te va a dar es casi difícil o imposible, porque es Dios que te lo está prometiendo. Pero Dios sí es poderoso para cumplir lo que te está diciendo. Alguien puede bendecir a Dios. Oh, bendito sea Dios. Ahora, todo lo que Él te promete es difícil, pero es fácil para Dios. Difícil para mí, fácil para Dios, porque para Él nada es difícil ni nada es imposible. Entonces, para nosotros los humanos es difícil, es imposible. ¿Cuántas cosas Dios te prometió? Ahora, ¿te ha fallado en las promesas Dios? Nunca. ¿Te falló Dios? No. Entonces, sigue esperando en las promesas. ¿Cuántos años esperó Abraham? 25. Muchos se murieron, pero Abraham no se murió porque tenía una promesa. Tú no te vas a morir hasta que se cumpla lo que Dios te ha prometido. ¿Alguien lo cree? O sea, yo digo esta palabra, que el hombre de Dios es inmortal. ¿Por qué? Es inmortal hasta que Dios cumple lo que Él ha dicho con él. Dios ha dicho cosas de ti, Dios ha hablado cosas de tus hijos, Dios ha hablado cosas de tu casa. Si no se han cumplido, todavía no te puedes morir. Y si la muerte, el ángel de la muerte viene cerca de ti y dice: vayan a buscar a otro, porque a este no se lo llevan. Vayan por otro cliente, pero conmigo van a quebrar. ¿Por qué razón? Porque Dios me dio una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Bueno, yo no sé lo que Dios ha hablado, lo que Dios te ha dicho. Y ahí por eso dice: tenga cuidado, vea, yo sé que no tenemos nosotros control de la vida ni nada de eso, pero los hombres de Dios que tenemos una palabra de Dios somos inmortales hasta que Dios cumpla el propósito, la palabra, lo que Él nos ha dicho. Alguien puede adorarle, alguien puede alabar, alguien puede dar gloria a Dios. Diga: soy inmortal hasta que Dios cumpla su propósito, su palabra en mí. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene poder para cumplir la palabra de las promesas que te ha dicho? Porque Abraham se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Me imagino cuando él le decía: Abraham, tú vas a poder, gloria a Dios que sí se puede. Abraham, mira, te estás poniendo viejo, gloria a Dios porque me siento más joven que nunca. Se fortaleció dando gloria a Dios porque es fiel quien se lo ha prometido. El que te ha prometido a ti es fiel, es poderoso. ¿Alguien lo cree aquí? ¿Alguien puede alabar a Dios? Oh, Jesús. Eso es la fe genuina. Déjame decirle un poco más sobre la fe genuina. Diga: Dios es fiel para cumplir. Y por eso el profeta Isaías escribe en Isaías 55:2 y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Voy a repetírselo. Pregunta el profeta Isaías: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, nosotros compramos cosas que no son panes, en comida, en otras palabras. Vuestro trabajo en lo que no sacia.
Ahora él dice: oídme, está atento. Esta palabra, dice el profeta Isaías, que te voy a dar: comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando usted come del bien, ¿sabe lo que sucede? Usted se siente fortalecido, tu alma. Cuando tú comes del bien, cuando tú recibes una palabra de Dios, cuando tú recibes un llamado de Dios, cuando tú recibes una dirección de Dios, cuando tú recibes una asignación de Dios, cuando tú sabes, tu alma se llena, aleluya, una grosura, tu alma se sacia, se siente fortalecido. Es por eso que cuando Jesús está frente a la mujer samaritana, los discípulos dijeron: ¿quién le dio de comer a Jesús? Dicen: pero ¿quién la traería? Alguien le trajo comida, porque dice que no quiere comer. Pero Jesús lo que estaba haciendo es Isaías 55, la profecía de Isaías: comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Jesús estaba comiendo del bien que nosotros tenemos que hacer. No sé cuántas veces nosotros dejamos de hacer el bien. El Señor dice: sigan haciendo el bien, no te canses de hacer el bien. Hagamos el bien. ¿Cuál es el bien? Llevar la palabra, ministrar a otros. Ese es el bien. Ahora, que vuestra alma se llenará entonces con grosura. Entonces, ¿cuántas personas no se sienten fortalecidos en su alma porque no hacen las cosas con el bien? Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara. ¿Fue otra o la misma? La misma. ¿Cuál es la misma? La que se burló, la que era estéril, la que su matriz nunca se desarrolló. La misma Sara, siendo estéril, oiga esto, recibió fuerza para concebir. O sea, la fuerza que recibió no fue para parir, sino para ser engendrada, para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí Sara entró a otro nivel ya de fe. Ahora Sara cree. Yo creo que Abraham hizo un trabajo impresionante hasta llevarla a la mujer a creer. Entonces ahora ella está creyendo. Y dice que dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad. O sea, cuando Sara dio a luz estaba fuera del tiempo, estaba fuera de la edad. Era imposible, estaba rompiendo un récord, estaba poniendo una muestra. Estaba diciendo: cuando Dios dice algo, aunque no tenga edad, voy a dar a luz. Cuando Dios dice algo, aunque no tenga las fuerzas, ni sé cómo lo voy a hacer, lo voy a parir, lo voy a recibir. Dios lo está diciendo. Alguien pueda bendecir al Señor aquí. Da un aplauso fuerte, porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Quiero cerrar con esto por hoy. El tiempo nos ha bendecido, pero yo estoy saboreando esta palabra. La misma Sara, diga: la misma Sara. Y el Señor le dio una clase a esta misma Sara, porque cuando pasaron el tiempo y ella miraba que no podía, le buscó ayuda con Agar para ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios es suficientemente poderoso para hacer lo que Él ha dicho. Ella buscó ayuda con Agar, y ahora el gran problema que se ha hecho por esa ayuda. Ahora, siendo estéril, ¿cómo era Sara? Estéril. Pero dice la palabra: recibió fuerza para concebir. O sea, la fuerza que ella recibió, la fuerza que tú necesitas, la fuerza que tu fe necesita es creer como creyó Abraham. Nosotros decimos: Señor, dame la fe que tuvo Noé, lo cantamos. Dame la fe que tuvo Abraham, dame la fe que tuvo, y comenzamos. Y aquí nos está diciendo el Señor cómo ellos obtuvieron la fe: creyendo que estaban delante de Dios, quien le había dado la palabra. Creían que era Dios que había soltado aquella palabra. Sabían que Dios es poderoso para cumplir la palabra. Sabían que lo que Dios les había dicho a ellos, esa palabra se iba a cumplir. Alguien lo recibe. Mañana, si Dios me permite, le voy a hablar: creer para llegar a ser. Para Abraham llegar a ser padre, Abraham creyó. Diga: creer para llegar a ser. Esa es la palabra que te tengo para mañana. Yo quiero que ahí donde tú estés, sepas que hoy has venido delante de Dios. Usted que está en el auditorio, usted que está en redes, usted que está en televisión, usted que está en radio,
Hoy has venido delante de Dios. Y delante de Dios tú estás. Hoy tú decides si crees o no crees. Hoy tú decides si el milagro lo abrazas, lo tomas, lo celebras. Porque quien te lo ha dado, quien lo ha dicho, es poderoso. Yo sé que hay gente que está mirando, sé que hay mucha gente que está en redes y dicen: ¿cómo le hago? ¿Cómo lo recibo? Siga los pasos de hoy. Comparte esta palabra con otras personas, porque hoy usted ha estado en la universidad de la fe. Cómo desarrollar mi fe, cómo recibirla. Y yo quiero que pongas la mano ahí en la pantalla, que pongas la mano en la radio, que pongas la mano en ese computador, en ese teléfono, lo que tú tienes ahora, en el nombre de Jesús. Y si usted está en el auditorio, extiende la mano aquí. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti. Delante de ti, Dios Todopoderoso, y recibimos esta palabra sabiendo que lo que tú nos has dicho ya se cumplió, ya fue hecho por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso a Dios, que Dios es poderoso para cumplir lo que nos ha dicho. Si Dios nos permite, mañana le estaré hablando creer para llegar a ser. ¿Cómo llegó a ser padre? Aquí lo dice el tema, creyendo. ¿Cómo puede llegar a ser ese gran empresario? Creyendo. ¿Cómo puede ser esa persona que has deseado ser? Creyendo. Creer para llegar a ser. Si no has entregado tu vida al Señor Jesús, estás aquí en el auditorio o estás en redes o mirando, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he fallado. Quiero hoy pedirte perdón. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme y gracias por hacerme hoy tu hijo. Amén. Si has hecho esta oración, Él la vino a tu vida, tú le perteneces, Dios es tuyo. No te pierdas el siguiente programa, misma hora, mismo canal, pero siempre con una unción renovada.